Un día más en nuestro curso de retina y vitrio organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El día de hoy tenemos la ponencia a cargo del doctor Manuel Segarra Domínguez con el tema enfermedad de Best y enfermedad de Stargardt, ¿no? Para conocer sobre el currículum del doctor Segarra, él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Realizó la especialidad en oftalmología y el fellowship en retina en la Universidad Nuestra Señora de la Asunción, Paraguay. Es especialista en ecografía ocular en el Instituto Nacional de Oftalmología. Es oftalmólogo de la unidad de retina del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta de Salud Trujillo. Es docente universitario de la Cátedra de Oftalmología de la Universidad César Vallejo, miembro de la Asociación Panamericana de Oftalmología y de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Doctor Manuel Segarra, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por su participación. Le dejo a cargo de la ponencia. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que es para mí un placer y un honor compartir con ustedes algunos conocimientos. Me siento muy honrado. Y pues este es un tema que no lo vemos muy a diario, aún siendo especialista, pero vamos a conversar sobre estas distrofias maculares hereditarias. Quiero agradecer antes de iniciar expresamente al doctor Barriga por la invitación. Es de verdad que un placer compartir con él, con quien ya tenemos algunos años compartiendo temas académicos y científicos, igual al doctor Alfredo Terán y a todos los residentes que están con nosotros. Muy bien, para poder conversar sobre esto, vamos a ver que tenemos que ingresar al interior del cerebro, ¿no? Al interior de las neuronas. Y es así que vamos a ubicarnos un poquito en dónde estamos para saber qué temas vamos a tratar hoy. Las enfermedades hereditarias de la retina según los fenotipos pueden estar implicadas en diferentes zonas de los estratos de la retina, ¿no? Tenemos todas las enfermedades del espectro vítreo-retiniano, ¿no? Por ejemplo el Stickler. Luego tenemos las que están implicadas en las células ganglionares, ¿no? También tenemos a las enfermedades hereditarias que afectan a los conos y a los bastones directamente, como la retinosis pigmentaria. Y nosotros nos vamos a situar acá, en las maculopatías o las distrofias maculares puras que afectan al epitelio pigmentado de la retina. En este caso vamos a hablar de la enfermedad de Stargardt y de la enfermedad de Best, ¿no? Entonces, justo es acá donde vamos a tratar. Vamos a hablar de la enfermedad de Stargardt. La enfermedad de Stargardt, pues, es una enfermedad macular de herencia autosómica recesiva que está dado por la mutación del gen ABCA4, que se ubica en el cromosoma 1, en el brazo corto del cromosoma 1. Y esta enfermedad es una enfermedad de las más comunes, siguiendo a la retinosis pigmentaria, es la segunda enfermedad hereditaria de la retina en cuanto a epidemiología, y es la distrofia macular juvenil más frecuente, ¿no? de todas. Afecta a ambos sexos por igual y pues tiene su nombre gracias a su descubridor, que en 1909 estudió 7 pacientes de 2 familias que tenían pérdida de visión que inició en las 2 primeras décadas de la vida. Al hacer el examen vieron que tenían el fondo de ojo normal, pero con una atrofia macular que aparecía más adelante. Y llamó la atención esos flecos amarillos retinianos, ¿no? Pisiformes, que era común en todos. Bueno, es allí que se acuñó el nombre. Más adelante, Franceschetti descubrió un cuadro similar en que las manchas amarillentas ya no solo estaban en la mácula, sino se extendían a la periferia, y al que le denominó el fenómeno de fundus flavimaculatus, ¿no? Estos flecks en forma de pisiforme daban ese aspecto, y finalmente
luego de muchos estudios, se llegó al consenso de que tanto el fundus flavimaculatus como la enfermedad de Stargardt son términos que pueden ser usados para nombrar a un grupo heterogéneo de trastornos hereditarios de la retina que están ocasionados por mutaciones del mismo gen, ¿no? Del ABCA4, que codifica una proteína de membrana que está implicada en lo que es los segmentos externos de los fotorreceptores y que hace que se acumulen material de desecho como la lipofuscina, y esto trae toda la fisiopatología, ¿no? Este material de desecho causa a la larga atrofia del epitelio pigmentado de la retina, y al no tener epitelio pigmentado de la retina, tenemos una pérdida de fotorreceptores por consiguiente. Y eso viene a dar el trastorno de la limitación de la función macular. Histoquímica y histopatológicamente, pues se encontró estos depósitos de lipofuscina difuso que afectan al EPR y causan su atrofia consiguiente. En cuanto al cuadro clínico en sí, el cuadro clínico es una enfermedad que empieza en la niñez y en la adolescencia, causando una pérdida de visión gradual, pero es simétrica, es decir, los dos ojos se afectan muy similarmente. Al inicio, el fondo de ojo puede verse de forma casi normal y el paciente ya puede estar teniendo síntomas de pérdida visual. Muchos niños se pueden quejar de fotofobia incluso, ¿no? Son estos clásicos niños que les molesta la luz. Posteriormente, con el paso de los años, ya empieza a haber algunas alteraciones en cuanto al brillo foveal que deberíamos ver, ¿no? Pareciera que estuviera barnizado, ¿no? Hay una pérdida de ese brillo foveal y más adelante empiezan a aparecer estos flecks, ¿no? Los flecks amarillentos en el epitelio pigmentado de la retina, que tienen unas formas alargadas, son diferentes de las drusas, ¿no? Tienen esa diferencia con las drusas. Entonces, estos flecos perifoveales pueden ser un signo inicial, como se ve acá en la imagen, y además empieza a haber una área de atrofia oval, se va haciendo un área de atrofia oval horizontal, más horizontal que vertical, y esto da finalmente esa apariencia de bronce repujado, bronce martillado. Todo este acúmulo de desechos puede alcanzar hasta la media periferia, más no hasta la periferia, en el caso de esto. Y es ahí que se combinan estas dos enfermedades, o se entiende que son estadios evolutivos distintos, mientras que el Stargardt sería un estadio inicial, el fundus flavimaculatus sería un estadio más avanzado. Algo que es común es que no hay afectación vascular, nunca hay filtración vascular en cuanto a los exámenes con fluoresceína. Y el nervio óptico también se respeta, y todo lo que son la parte circundante al nervio óptico también está normal. La angiografía sirvió de mucho al inicio para poder describir mejor esta enfermedad, y es allí que al momento de hacer la angiografía no se obtenía el flash por video que se debe obtener en los estadios iniciales del angiograma, y es así que se le llamó silencio por video, porque había un opacamiento, ¿no? del flash por video que debíamos tener. Entonces, también la angiografía ayuda a diferenciar de drusas en los casos que esta enfermedad se presenta en la edad adulta, ¿no? Dado que las drusas hiperflorecen, mientras que los flecos no florecen, o lo hacen con un patrón muy irregular, muy distinto a las drusas, ¿no? Entonces, la angiografía sirvió de mucho en su inicio para describir mejor esta enfermedad. Y acá vemos cómo estos angiogramas antiguos hacen que la circulación capilar se vea mucho más definida, y eso es porque el fondo se oscurece al tener un opacamiento del flash por video. Y estas pequeñas hiperfluorescencias que se ven vienen a ser dadas por atrofia del epitelio pigmentado de la retina. En estados evolutivos más avanzados,
esta atrofia avanza y la hiperfluorescencia por efecto de ventana es mayor y el flash cordeo también se persiste, ¿no? Acá vemos también cómo en el mismo paciente, 6 años después, cómo cambia la atrofia que ocurre a nivel macular y se va volviendo de esta forma oval o en ojo de buey, que le llaman algunos, con una atrofia muy marcada en cuanto a la zona macular. Más adelante ya podríamos contar con la autofluorescencia. La autofluorescencia es una herramienta de gran ayuda porque permite distinguir de forma más precoz la aparición de esta enfermedad que la angiografía, dado que en un fondo de ojo cuasi normal nos puede mostrar la hipoautofluorescencia central con un halo hiperautofluorescente alrededor de la lesión inicial y los flecks se van a ver hiperautofluorescentes. Entonces, es una herramienta diagnóstica de gran ayuda. Acá vemos, por ejemplo, un caso de un fondo de ojo en que se ha perdido un poco el brillo foveal y al hacer la autofluorescencia se encuentra toda esta hipoautofluorescencia central, ¿no? La enfermedad de Stargardt está descrita como en 3 estadios diferentes. Y los casos más frecuentes son los que aparecen a los 7 años en promedio. Es la enfermedad de Stargardt clásica. Estos niños cursan con una visión normal en su inicio, con un fondo de ojo normal, con una autofluorescencia quizás levemente hipoautofluorescente, como mencioné, pero su disminución de la agudeza visual es mucho más, su pérdida es mucho más marcada y mucho más rápido con el paso de los años. Vemos que en la línea del tiempo la agudeza visual cae en la medida que aparecen los flecks, mientras más periféricos, más caída de la visión y el pronóstico es peor. Y vemos que ya en 35 años los pacientes llegan a estar en estados de baja visión. También tenemos una enfermedad de Stargardt de aparición intermedia. En estos pacientes aparece la enfermedad en un promedio de 23 años y vemos que la caída de la agudeza visual no es tan abrupta, ¿no? Sino tiene una pendiente mucho más relajada y va en relación a la pérdida también de los fotorreceptores y la atrofia que se causa a nivel macular. Mientras que también existe la descripción de la enfermedad de Stargardt del adulto, ¿no? En estos casos aparece a los 55 años y fíjense cómo la agudeza visual se mantiene en buen estado. Y esta es la enfermedad de Stargardt que muchas veces se confunde con la degeneración macular asociada a la edad, ¿no? Pero fíjense la diferencia en cuanto a la autofluorescencia, ¿no? Es muy diferente y si hacemos una angiografía también vamos a encontrar características diferentes. Acá la gran diferencia también es que la agudeza visual disminuye de forma considerable en muchos años después de la aparición de la enfermedad. Entonces esto nos permite definir el pronóstico. Los pacientes con enfermedad de Stargardt que tengan un inicio en su infancia o adolescencia tienen peor pronóstico, lamentablemente, según la historia natural de la enfermedad, ¿no? Mientras que los que empiezan en la edad adulta no llegan a tener tanta secuela visual o están en baja visión a tan corta edad. En cuanto al examen clínico, vamos a ver también que se afecta la visión de color. En cuanto a precisamente la discromatopsia del verde rojo, va a estar alterada, entonces estos pacientes van a sentir eso. Y las pruebas electrofisiológicas nos van a ayudar también a definir. Dado que estas enfermedades no afectan directamente en sus estadios iniciales a los conos y a los bastones, el electroretinograma, que es una prueba que mide la función de los fotorreceptores, va a estar en tiempo y amplitud normales. Podría estar alterada la onda B, pero no más que eso.
¿no? Pero mientras que en los casos avanzados sí va a haber una amplitud disminuida, dado que ya va a haber una afectación de fotorreceptores. Mientras que el electrooculograma sí va a ser subnormal en todos los pacientes y ayuda al diagnóstico de estas enfermedades que afectan al epitelio pigmentado de la retina. Entonces va a haber una alteración en la función. Fíjense, esto es un electrooculograma normal, como tenemos las curvas normales, y acá las curvas están aplanadas. No he querido ahondar más en electrofisiología porque de verdad es un mundo aparte, es todo un motivo de una charla aparte, pero que queden como perla de que el electroculograma es el alterado, que ayuda al diagnóstico. El diagnóstico diferencial entonces de la enfermedad de Stargardt es vasto, ¿no? Son todas las enfermedades hereditarias que afectan a la retina, pero de todas ellas, las distrofias de conos y bastones comparten más similitudes. La toxicidad retiniana por cloroquina, que nos da ese aspecto de ojo de buey, también la degeneración macular relacionada a la edad, también es algo que confunde mucho, sobre todo en el Stargardt del adulto, e incluso ambas patologías pueden cursar con neovascularización coroidal. El agujero macular crónico también, la lipofuscinosis seroidea también, ¿no? Son de los diagnósticos, de todos los diagnósticos que pueden aproximarse, son los que tienen más cercanía. El pronóstico en los pacientes que padecen esta enfermedad es que a menor edad de aparición es peor pronóstico visual, ¿no? Y la presencia de los flecks en la media periferia, especialmente en las edades tempranas de la vida, implican un peor pronóstico en comparación a los que tienen una afectación solo macular. Entonces esos niños que ya en la adolescencia empiezan a tener flecks en la periferia, van a tener una progresión mucho más rápida y una caída de la agudeza visual más pronunciada. El diagnóstico genético es lo que finalmente da el nombre y apellido a la enfermedad. La clínica nos hace sospechar, las pruebas electrofisiológicas nos aproximan, pero hacer un panel genético que ahora está disponible es lo que nos ayuda a ponerle nombre y apellido a la enfermedad, ¿no? Porque encuentra el OSI exacto de la mutación del gen. El tratamiento para estos casos, hoy en día solo tenemos a nuestra disposición las ayudas ópticas de baja visión que permiten al paciente una rehabilitación visual, dado que no hay una pérdida o afectación de la periferia. Entonces eso le permite al paciente valerse de esa visión para poder mejorar su condición. Y lo que sí es una realidad hoy en día es la terapia génica, que ha sido ya aprobada para otras enfermedades como la maurosis congénita de Leber, ¿no? En la que gracias a la modificación del ARN mensajero permite codificar, cambiar el código genético en las células y de esa forma poder dar una luz de esperanza a estos pacientes, ¿no? Entonces, todas las investigaciones apuntan a que años más adelante estas enfermedades van a tener un tratamiento recuperativo gracias a la terapia génica, ¿no? Luxturna ya fue aprobado en Sudamérica, en Brasil ya fue aplicado. El problema es el costo, ¿no? Es casi $500,000 por terapia génica en cada ojo. Muy bien, no sé si hasta allí tienen alguna pregunta sobre enfermedad de Stargardt antes de pasar a la segunda enfermedad que vamos a tratar hoy. Pues con mucho gusto pueden hacerla. Y si no, continuamos. Continuamos, doctor. Al final, la ronda de preguntas. Perfecto. Muy bien. En cuanto a la enfermedad de Best, o también llamada la enfermedad viteliforme de Best, es una distrofia también del epitelio pigmentado de la retina, ¿no? Que fue escrita por primera vez en 1905 también.
tiene una heterogeneidad variable y una baja penetrancia, a pesar de ser autosómica dominante. No todos los portadores desarrollan la enfermedad de Bess y se da preferentemente en niños de 3 a 15 años, pero también tiene su presentación adulta. Afecta en este caso sin más a hombres que a mujeres en una relación de 3 a 1, y en este caso también hay digamos, una falla a nivel de membrana que permite que se deposite de forma abundante la lipofuscina subretinal, como ven en este esquema, y ese depósito finalmente trae nuevamente atrofia del epitelio pigmentado de la retina y por consiguiente pérdida de fotorreceptores a nivel de conos y bastones. Entonces, esta enfermedad de Bess engloba muchas variables, ¿no?, de distrofias autosómicas dominantes. El gen implicado en esta enfermedad es el que está en el cromosoma 11 U12, que codifica la bestrofina. Esta bestrofina finalmente es una enfermedad que está localizada en la membrana plasmática basolateral del epitelio pigmentado de la retina y que está implicada en el intercambio iónico de cloro y calcio, ¿no? Entonces, hay una falla ahí también a nivel de membrana y eso permite el acúmulo de lipofuscina. Y la enfermedad de Bess ha sido descrita clínicamente en 5 estadios, ¿no? El previteliforme, en que no hay una apariencia aún, el viteliforme, pseudohipopium, vitelo activo y el atrófico. Vamos a ir viendo cada estadio. El previteliforme se caracteriza por un moteado de pigmento en la mácula, ¿no?, este pigmento, pero no hay mayor todavía afectación. La agudeza visual también en estos casos no se afecta de forma tan precoz, no en periodos evolutivos más avanzados. El estadio 2, o viteliforme, su nombre hace referencia a la yema de huevo, ¿no? Es como una yema de huevo, se desarrolla durante la primera y segunda década de la vida y se caracteriza por una lesión macular redonda, ¿no?, en forma de huevo, construida por un depósito de lipofuscina subretinal. La agudeza visual puede seguir siendo normal o ya puede estar siendo disminuida en estos estadios. En el estadio 3 de pseudohipopium, pseudohipopium porque semeja al hipopium que vemos en la cámara anterior cuando hay acúmulo de polimorfos nucleares, puede ocurrir cuando una parte de la lesión es ya reabsorbida y a veces se absorbe toda la lesión con escaso efecto de la adicción. Tenemos este clásico aspecto. Luego tenemos el estadio 4, el vitelo eruptivo, en el que ya es como si esta yema de huevos se hubiera esparcido, se hubiera roto, y da la apariencia de un huevo revuelto, ¿no? Acá sí la agudeza visual disminuye hasta cifras de 20-200 y conforme a la progresión de la enfermedad. Y finalmente lo que deja esto es una atrofia, que es el estadio terminal o atrófico, el quinto, por una afectación moderada severa de la agudeza visual, asociada a una cicatriz hipertrófica, cicatriz fibrovascular y finalmente una maculopatía atrófica. Entonces, ese es el curso de esta enfermedad. No necesariamente tienen que aparecer estos estadios consecutivamente, como hemos visto. Puede omitirse uno de ellos y pasar directo de uno a otro también. Para el diagnóstico, la electrofisiología, al igual que en la enfermedad anterior, es preponderante, ¿no? El diagnóstico aún en ausencia de signos clínicos, nos da un electrooculograma alterado. Fíjense acá cómo está plano. Entonces, aún en ausencia de signos clínicos, y esto se hace, por ejemplo, para parientes que tengan la duda si los hijos van a heredar la enfermedad, aún en ausencia de signos clínicos se puede hacer, ¿no? Y el electroretinograma es normal en la enfermedad de Bess, sobre todo en pacientes jóvenes, pero obviamente cuando haya pérdida de fotorreceptores va a estar alterado.
La angiofluoresceinografía es útil cuando hay sospecha de neovascularización coroidea, pero durante el estadio viteliforme puede mostrar un bloqueo de la fluorescencia coroidea de base. No vamos a tener ese silencio coroideo que teníamos en el Stargardt. Lo que sí es de gran ayuda es la autofluorescencia, que puede aparecer. Por ejemplo, acá tenemos los 5 estadios. Vemos cómo en el estadio inicial ya hay una hipoautofluorescencia a nivel macular, y esta va cambiando según los estadios de la enfermedad. Vemos que cuando ya aparece acúmulo de lipofuscina, la lipofuscina es hiperautofluorescente, al igual que los flex, y va dando ese aspecto de hojondiana, ¿no? Que tiene el centro siempre hipoautofluorescente con un halo hiperautofluorescente. Y finalmente, cuando ya estamos en estadios de atrofia, va a dar hipoautofluorescencia completa. El OCT es muy importante como un biomarcador porque a nivel de la línea del epitelio pigmentado de la retina y los segmentos internos de los fotorreceptores, va a haber una hiperreflectividad que ya se va a percibir incluso en estadios iniciales. Y obviamente cuando ya hay un estadio viteliforme, el estadio 2, esta hiperreflectividad va a ser mucho mayor, ¿no? El diagnóstico diferencial de la enfermedad de Best es de todas las distrofias que pueden haber. Los diagnósticos diferenciales que más se aproximan es la distrofia foviomacular del adulto, la distrofia en patrón del epitelio pigmentado de la retina, el desprendimiento pseudoviteliforme asociado a las drusas cuticulares, siempre la coriorretinopatía central serosa también, y la neovascularización coroide en algunos casos, ¿no? Entonces, esta enfermedad, como mencioné, frecuentemente es más frecuente en aparición entre 13 a 15 años, pero también está implicado la edad adulta. Tenemos el BES del adulto, que es otro patrón y otra morfología. El pronóstico en estos casos, algunos quedan ciegos debido a la cicatriz macular, a la atrofia geográfica, y un orificio incluso puede dar lugar a un desprendimiento de retina, ¿no? En estos casos cuando hay ruptura. Muy bien, las conclusiones de esta presentación es que estas patologías son muy difíciles de abordar en cuanto al diagnóstico porque necesitamos varios factores, enlazar varios factores, hacer unidad clínica. Necesitamos de los estudios electrofisiológicos que no están al alcance de todos los oftalmólogos. No todos los servicios de oftalmología cuentan con una unidad de electrofisiología, mucho más con el electroculograma, ¿no? Entonces, eso hace que sea difícil de abordar, y también por la heterogeneidad y por las formas disímiles de presentación. Cada vez hay formas atípicas de presentación. Eso hace que los diagnósticos diferenciales sean difíciles, ¿no? Algunas de estas enfermedades conducen a ceguera legal en jóvenes, sobre todo, como mencioné, cuando aparecen en fases muy precoces, y lamentablemente hoy en día no se puede retener ni revertir ahora mismo, pero yo pienso que eso es un tema de tiempo gracias a la terapia génica, ¿no? Y siempre vamos a necesitar de especialistas de baja visión para ofrecerles un tratamiento a estos pacientes, ¿no? Siempre hay algo que hacer, como les digo. Entonces, baja visión y rehabilitación visual es fundamental en estos casos. Algo que debemos tener en cuenta es que los síntomas por disfunción preceden a los cambios estructurales. Entonces, un niño que venga quejándose de pérdida visual, de como les dije, fotofobia, y que esto sea recurrente, pues hay que prestarle atención, ¿no? Porque los síntomas preceden a los cambios estructurales. Por más que tengan un fondo de ojo normal, hay que investigar en la familia, los padres, abuelos, tíos, si por ahí hubo un diagnóstico, pues
hacer una pesquisa más exhaustiva. El diagnóstico definitivo entonces requiere la integración del fenotipo clínico, ¿no?, la electrofisiología y finalmente el test génico, ¿no?, el panel génico. Y las terapias génicas son ahora ya una realidad, ¿no?, que aún no alcanzan a todas las enfermedades hereditarias distróficas, pero que muy probablemente en un futuro cercano tengan una respuesta y una esperanza para estos pacientes. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Les dejo una foto del amanecer del Hospital de Alta Complejidad de Trujillo, donde laboro. Y una vez más les agradezco mucho su atención y quedo abierto a sus interrogantes. Muchas gracias, doctor Segarra. Excelente su presentación. Doctor Barriga, ¿algún comentario sobre la presentación del doctor? Sí, primero que nada, nuevamente agradecerte, Manuel. Ha sido una presentación, como siempre, muy didáctica y actualizada. Manuel, yo tenía unos comentarios que hacerte con respecto a la experiencia que hemos tenido con estas enfermedades, ¿no? Una de las primeras, y que creo que alguna vez le hemos compartido en el grupo de retina, cuando trabajamos con el doctor Roca en el hospital, nos tocó ver a varios pacientes con enfermedad de Stargardt avanzada o inclusive con enfermedad de Vesta avanzada, y estábamos frente a un paciente que ya tenía 60, 65 años. Entonces, resultaba complicado diferenciar lo que estábamos viendo como una enfermedad de Stargardt porque parecía mucho una degeneración macular relacionada con la edad. Entonces, con él pues nos dimos cuenta de que este tipo de enfermedades que empiezan desde tempranas edades, en los libros se presenta tal y como se inicia la enfermedad muchas veces, que es muy fácil de caracterizar además, pero resulta complicado cuando esto avanza, y tú lo dijiste, ¿no? Generalmente en edades avanzadas la enfermedad también avanza mucho, se deteriora mucho el epitelio pigmentario, y llega un momento en que no hay forma de diferenciarlo de muchas enfermedades que también pueden afectar el epitelio pigmentario más adelante. Y por lo tanto, contar con la historia del paciente es fundamental para llegar a una conclusión real, ¿no? No sé si te ha pasado esto, has tenido oportunidad de ver estos pacientes ya en edad avanzada y tratar de identificarlos como tal. Sí, es que ya y el diagnóstico se convierte en un desafío, ¿no? Porque hay mucha similitud y sobre todo cuando hacen neovascularización coroidea. Y lo que sí llama mucho la atención es, digamos, la bilateralidad, ¿no? Eso es lo que no hay que perder de vista, porque esta enfermedad es generalmente más simétrica que la degeneración. La degeneración macular suele ser un poco más asimétrica. Uh-huh. En mi experiencia tuve, en cuanto a Stargardt, pude ver un Stargardt del adulto, que no es muy frecuente, en una trabajadora de la clínica donde hacía mi fellowship. No sabíamos exactamente qué era, porque era joven, ¿no? Esta señora tenía 30 años, si no me equivoco, y investigamos, hicimos toda la investigación, llegamos a hacer enviar, porque no se hacía en ese entonces el panel genético, pero se llegó a definir que era un Stargardt, ¿no? Y la clínica orienta mucho, ¿no? Ese silencio coroideo era tal cual como lo describen los libros, ¿no? Y ese fue un caso que a mí me marcó mucho porque fue toda una duda diagnóstica. Y luego tuve un caso de un paciente que hizo un PES del adulto también, ¿no? Tenía toda la apariencia, pero era en adulto. Y es cierto, la agudeza visual no se afectaba tanto en un inicio, pero cuando ya estamos en edades de 50, 60 años, es mucho más difícil hacer. Allí tendríamos ya que hacer el panel
Y definitivamente lo que sí es un parteaguas es el electroculograma, ¿no? En una degeneración macular relacionada a la edad, vamos a tener un electroculograma normal, ¿no? Mientras que en estas patologías el electroculograma sale alterado. De acuerdo, de acuerdo. Sí, para nosotros siempre ha sido el electroculograma. Conocemos de su relación con la enfermedad lo que siempre ha sido conocido, pero nunca lo hemos podido utilizar, ¿no? No hemos tenido la oportunidad de contar con un equipo de estos en ningún momento. Yo no recuerdo ningún momento en que hayamos podido hacerle a un paciente nuestro un electroculograma. Pero ahora que lo mencionas, Manuel, más bien en relación a lo que dijiste hace un ratito, hemos tenido pacientes, con la doctora Alzamora compartimos un paciente con una enfermedad, una distrofia viteliforme del adulto, donde otra vez por esa apariencia que tiene en la mácula y por la edad a la que se presenta, muchas veces se confunde con una degeneración macular. Inclusive esta señora tenía algo que parecía una membrana y fue tratada inclusive con antiangiogénicos sin mucho éxito. Y era el otro comentario que te quería hacer. La autofluorescencia se ha vuelto una herramienta muy útil para hacer la diferenciación de estas enfermedades con estos depósitos viteliformes, porque autoflorecen de una manera muy particular. Ahí atrás mío tienen una enfermedad de Best, por ejemplo. Es tan notoria el diagnóstico, se hace tan fácil con esta herramienta que invita a hacer esta prueba todas las veces que podamos, sobre todo cuando haya duda, no dejar de hacer nunca la autofluorescencia, porque puede dar con el diagnóstico. Son pocas las enfermedades que producen esa autofluorescencia tan característica, ¿no?, de la distrofia viteliforme. No sé si te parece a ti también. Claro que sí, como mencionaba, la autofluorescencia pues es un examen que es fácil de hacer, que ahora es accesible y que antes no era tan accesible, ¿no? Antes se tenía más acceso a la angiografía con fluoresceína, pero como mencioné, incluso en casos en que el fondo de ojo aparenta normal y parece haber perdido un poco nada más el brillo, ahí ya vamos a tener una hipoautofluorescencia y eso ya nos va a orientar el diagnóstico, sobre todo en los niños, en que hay una gama inmensa de posibilidades de maculopatías, ¿no? Puede ser distrofia de conos, distrofia con bastones, ¿no? Entonces, hacerle una autofluorescencia ya va orientando el diagnóstico. Y sí, pues es sumamente característica, ¿no? Como esa lipofuscina autoflorece, los flex autoflorecen. Y en cuanto a la morfología de los flex, son muy diferentes a las drusas. En cuanto a lo que mencionaba hace un momento con la degeneración macular, los contornos son diferentes y las formas alargadas también. Las drusas no suelen ser tan alargadas, son más redondeadas, ¿no? Entonces sí, hay que hacer uso de esta herramienta que es no invasiva y que es mucho más accesible que el electroculograma. Nosotros teníamos que enviar estos pacientes a Brasil para que se hagan electroculograma. Ni siquiera había en Asunción. Yo me formé en Asunción. No teníamos electroculograma en Asunción y los pacientes tenían que viajar a Brasil. Posteriormente, cuando hice parte de mi fellowship en Brasil, pude conocer el famoso electroculograma en Campinas. Así es.